bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Imagínense, a mí me da gusto verle. Y siempre pienso, si a mí me da gusto verle, ¿qué sentirá el Señor cuando le ve ya aquí en su casa? Le va a dar también gusto, hermano. El Señor se agrada de él. Gracias, Señor. Y pues, hace unos días, ¿verdad?, que predicaba nuestro hermano Cristian, nos recordaba, nos hacía un recuento de qué temas hemos visto en este año, que ya vamos en la recta final. Y hoy empezamos, o en este tiempo estamos empezando un tema más, que no porque es importante. Y hoy en la alabanza yo decía, eres tú, Señor, quien acomoda todas las cosas. Eres tú quien prepara nuestros corazones. Y cuando nuestro joven pasaba a compartir su testimonio, decía, eres tú, Señor. Eres tú quien pone todo para que nosotros estemos dispuestos y estemos atentos a que tú te muestres a nosotros. Es que yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar, hermano. Dile al Señor, ahí donde ves a la hermana, úsala, Señor. En sus incapacidades, úsala para hablarme a mí, porque yo necesito de ti. ¿Quién necesita de Dios? ¿Quién necesita una palabra de Dios hoy? Dile al Señor, yo necesito de ti. Háblame, habla mi corazón, Señor, habla mi necesidad, perfecciona mi vida, Señor. Aquí estoy, con oído atento y corazón dispuesto, para que tú siembres tu palabra, para que tú riegues, para que tú abones, Señor, tu palabra en mi corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres bondadoso, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tú obres, Señor, en nuestras vidas, Padre. Aleluya. Amén, hermano, toma tu lugar. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Es hermoso poder estar en su presencia. Y como te decía, vamos a ver iniciar o continuar con este tema. Y hermano, es hermoso que podamos conocer a Dios. Es hermoso poder verle y poder conocer sus atributos, sus características. Si hoy yo te preguntara alguna característica del Señor, tú podrías decirme varias de ellas, ¿verdad? Y yo pensaba en su amor, en su bondad, en su misericordia. Y pensaba en su omnisciencia, en su omnipresencia, que Él es todopoderoso. Y hermano, al pensar todas estas características que tiene nuestro Dios, no podemos dejar de lado una de ellas que es muy importante y que los estudiosos de la palabra dicen que es el atributo que es como un blindaje a todas sus demás características como Dios. ¿Y cuál crees que sea esta, hermano? Esa característica de Dios, sí, es una característica, ese atributo de Dios que dice que blinda, que protege, que cerca todas las demás características de nuestro Dios. Él mismo habla, muy bien, Conchita. A ver, Conchita, más fuerte. Su fidelidad, ¿algo más? ¿Alguien más, hermano? Su santidad. Es una palabra que aparece fácil de decir, pero con un significado tan poderoso, tan profundo, a veces como que, no sé si es la palabra, pero me asusto o me impresiono, ¿verdad? Porque es una palabra que vemos que solo Él puede ser santo. Él mismo, Dios mismo, se describe en la palabra, dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, magnífico en santidad? No hay nadie, hermano, nadie, ni el hombre más conocido, ni el hombre más sabio, ni el hombre más fuerte, ni el hombre más rico, ni el hombre más que tú puedas imaginar, se compara
los talones, como decimos aquí, a la santidad que Dios tiene para Él mismo y para nosotros. En el Salmo 89, 38, en el Salmo 89, 35, dice, he jurado por mi santidad. Y a mí me salta como Él dice, de todos sus atributos, como Él dice, he jurado por mi santidad. No dice por mi amor, no dice por mi misericordia, no dice por otra característica. Dice jurado por mi santidad. Y en Isaías 16, voy a pedirte que si tienes tu Biblia, por favor, vayamos a ese pasaje. Isaías 6, perdónenme, tengo un lado muy bien. Isaías 6, del 1 al 3. Si lo tienes, ve siguiéndolo, por favor, mientras leemos. Dice, en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, a veces yo leí este pasaje, a veces somos un poco irreverentes, porque los ángeles que no conocen pecado, dice aquí que con sus alas cubrían sus rostros, porque ellos se sienten indignos, no se sienten dignos de estar frente al Dios santo, santo, santo. Y aquí el profeta dice que solo eran las faldas del trono. Y más adelante es precioso, yo te lo voy a dejar de tarea, que sigan leyendo cómo reacciona Isaías ante esta visión que tiene de Dios. Pero hermano, es la única característica que Dios en su palabra repite 3 veces. No dice yo soy amor, amor, amor. Ni soy misericordia, misericordia, misericordia. Él dice soy santo, santo, santo. Y los serafines dicen santo, santo, santo. Y en Apocalipsis, hermano, nos habla, ¿verdad?, de lo que habrá de venir y que en algún momento de adoración estaremos ahí diciendo santo, santo, santo. Y es importante, hermano, que nosotros podamos tener en cuenta eso, que tenemos un Dios santo. ¿Y qué significa santo, hermano? ¿Qué quiere decir que Él es santo? Que en Él no hay maldad, que Él es puro, que Él es limpio, que Él está separado de la maldad, que Él no consiente el pecado, hermano. Si yo no puedo acercarme en mi pecado a Dios porque Él es santo. Y en su santidad, hermano, Él rechaza el pecado. Él no puede tener comunión con el pecado. Sin embargo, hermano, Él desea tener una relación con el hombre pecador. Y Él desea tener esta relación con su creación como la tuvo al principio. Como al principio platicaban uno a uno, como al principio se paseaban ahí en el Edén. Nosotros necesitamos ser santos, hermano, para poder acercarnos a Dios. ¿Y cómo logramos esto, hermano? ¿Cómo logramos nosotros ser santos para acercarnos a Dios? Si nuestra naturaleza es prácticamente pecaminosa. Si nosotros tenemos tendencia a hacer lo malo. Nadie nos enseña, hermano, a hacer lo malo. ¿A ti alguien te enseñó? Bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero ya a veces naturalito nos sale a hacer las cosas mal. No necesitamos que nadie nos impulse. Si nos impulsa, si nos anima, somos más malos todavía. Pero tenemos esa naturaleza caída, hermano. Y Dios conoce eso, sabe eso. Él conoce la situación que nosotros vivimos y decide, Él planea y provee a Jesucristo para que nosotros podamos ser limpios, para que Él nos santifique, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique. Y tú y yo tenemos esa experiencia maravillosa. La palabra nos enseña en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que hace Dios. Ahí es donde Dios nos dota, nos da de su santidad. Cuando nosotros decimos, es necesario ser santos, ¿de dónde? ¿De dónde la saco, hermana? Sí quiero y me urge, pero ¿de dónde? Y este es el primer paso, ¿verdad? La primera manifestación de santidad que Dios nos da. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios porque su Espíritu nos redarguye, porque Dios viene a bien llamarnos, entonces nosotros tenemos como fruto la santificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y como fin, la vida eterna. Qué precioso, hermano, qué precioso es nuestro Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, hermano, ya pasaron, ya son todas hechas nuevas. Al recibir a Jesús, nosotros recibimos de Dios esa santidad puntual. ¿Sí? Nosotros le conocemos y entonces Él nos limpia en ese momento, nos deja como al principio nos creó, santos, puros y sin mancha. Esa santidad se efectúa al instante que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y así de poder presentarnos delante del Padre. Ahora sí, santos, puros y sin mancha, podemos presentarnos delante del Padre, como en el principio, como en el Edén. Ahí, hermano, fue el primer milagro maravilloso. Cuando nosotros recibimos a Cristo y Él nos santifica, es el primer milagro precioso en nuestra vida que Él nos da la oportunidad de conocerle. Pero, hermano, al nosotros recibir a Jesús, entonces somos justificados, somos sellados, somos apartados para Cristo, y ahora es nuestro deseo vivir en su voluntad. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y son palabras que uno a veces dice, ay, ese Pablo era tremendo. Pero nosotros, hermano, podemos, con la ayuda de nuestro Señor, vivir de la misma manera y poder decir lo que Pablo dijo. Pero, hermano, no sé si a ti te pasa, pero al estar en este cuerpo corruptible, en esta carne que le gusta hacer lo que no debe hacer, eventualmente nosotros ya no practicamos el pecado, ya no estamos practicando, ya no vivimos practicando el pecado desde que aceptamos a Jesús. Ya no es nuestro estilo de vida, ya no lo hacemos como si no pasara nada. Al contrario, cada día batallamos. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos esa lucha con nosotros mismos, con nuestra carne, con las costumbres de este mundo, con las corrientes que se nos presentan en el trabajo, en la escuela, en nuestro mismo hogar, al ver la tele, al abrir las redes sociales. Eventualmente hay pensamientos, hay sentimientos y hay acciones que nosotros llevamos a cabo que quebrantan esa santidad puntual que el Señor nos ha dado al recibirnos como sus hijos. Y, hermano, esto puede ser motivo de que nosotros iniciemos nuevamente una separación de nuestro Dios. Nos acercamos, Cristo nos acercó a través de su obra maravillosa, pero si nosotros dejamos que nuestra carne haga lo que quiera, entonces nosotros abrimos una puerta para que se inicie un motivo de separación otra vez. Pecamos de pensamiento, de deseo, de acción. Y un hermano que yo conozco, que no lo olvido porque esa vez que lo decía a mí me quedó muy marcado. Él decía, no, hermano, sí pecamos, sí. A ver, ¿qué día que no pecó? No, pues no, nadie. Dice, sí pecamos, pero ¿sabes qué, hermano?
que ya no pecamos a gusto, ya no. A veces cometemos errores, hacemos cosas indebidas, pero ya no pecamos a gusto. ¿Por qué? Porque ahí está su Espíritu con nosotros. Y hermano, esa es una señal. Si a ti te pasa eso, si tú a veces cometes algún pecado y tú te sientes, no te sientes a gusto haciéndolo, o después te da pena, o tienes un sentimiento así que vergonzoso, es bueno, hermano. Es bueno porque eso es señal, eso es evidencia de que eres nacido de nuevo, de que verdaderamente no solo hemos escuchado de Jesús, no solo venimos a la iglesia, no solo ofrendamos, no solo leemos, sino que realmente hemos sido transformados por Dios. Y te felicito. Si tú no sientes eso, aguas, como dicen por ahí ahora, red flags. Por ahí hay una alerta que se puede solucionar en el momento en el que tú decidas aceptar a Jesús. Y hermano, es importante que nosotros recibimos esa santidad puntual, pero es necesario que nosotros vivamos y caminemos en esa santidad progresiva. Ya la recibimos de Dios porque nosotros somos incapaces de generarla, y que ahora nosotros podamos caminar en ella, podamos permanecer en ella, podamos permanecer limpios en medio de la vida que tenemos, de la carne en la que vivimos, en la que habitamos. Ya no estamos enlodados, hermano, como antes de que nos era Jesús. Ahora, cuando transgredimos sus mandamientos, cuando desobedecemos su palabra, solo hay manchas. Ya no estoy toda sucia de pecado, ya no practico el pecado. Eventualmente cedo ante lo que no debo, pero eso hace que empiece una separación nuevamente entre el hombre y Dios. Pero Dios es tan precioso, Dios es tan listo, que Él nos enseña, ¿verdad? Dice en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended el bien. Y yo digo, Señor, gracias porque eres hermoso, gracias porque sabes que estoy en este cuerpo carnal y porque soy a veces torpe. Gracias porque tú me has lavado, Cristo me ha lavado en esa cruz, y ahora tú nos dices, limpiaos. Cristo ya nos lavó, Cristo ya hizo su parte, Dios ya hizo su parte, y hoy Dios nos dice, lavaos. Es nuestro deber, es nuestra necesidad limpiarnos, hermano. Dice aquí el pasaje, limpiarnos y quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Si queremos estar, hermano, delante de nuestro Dios, debemos de limpiar eso que a veces tenemos ahí y nos gusta tenerlo y disfrutamos tenerlo, aunque después el Espíritu nos redarguye, pero no hacemos nada para dejarlo. No hacemos nada para que se aparte, o para nosotros mismos apartarlo de nuestra vida. Dios nos ha dado esa capacidad, porque si Él nos demanda que nos limpiemos es porque podemos hacerlo. Yo ahora que mi niño está chiquito, veo cómo es Dios. Y a veces digo, yo soy el Danielito del Señor. Pero a Danielito tiene 2 años y él, dicen los estudiosos de la mente, que a los 2 años ya tiene que empezar a tener sus pequeñas responsabilidades. Y yo le digo, tira su agua, le doy agua y la tira porque está jugando. Y le digo, límpiale ahí, Danielito. Y a veces las personas dicen, ay, una persona que me visitó me dice, como que me dice así, ay, ¿cómo le dices eso al niño? ¿Qué te pasa? Pero así me han visto su cara. Y le dije, limpia, Danielito, lo que tiraste
que anda ahí por mi vida desde los 25, aunque tengo 28. Limpiaos. ¿Qué es esa cosita, hermano? ¿Cuál es esa cosita que podemos limpiar hoy? ¿Cuál es esa cosita que se puede convertir en cosa grande y que en algún momento nos puede apartar de nuestro Dios? Cuando Él ha hecho lo oportuno, cuando Él se manifestó a nosotros, cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros, cuando Él nos ha capacitado para poder limpiarnos y quitar la maldad. Y dice aquí, dejad de hacer lo malo. Sabemos, hermano, hasta el que no cree en Jesús sabe qué es lo malo, porque Él nos ha dotado de un sentido común, de una conciencia, y todo el mundo sabe qué es lo malo. Volviendo al ejemplo de Danielito, él sabe, ahí donde lo ve, no todo, pero sabe cuando hace cosas indebidas. Y si él, que es pequeño, sabe, tú y yo que ya pasamos de los 5, ya sabemos muchas cosas, hermano, que es necesario que nosotros dejemos de hacer lo malo. Dice, y el pasaje, y aprender a hacer el bien. Eso sí lo tenemos que aprender. Eso sí nos lo tienen que enseñar. Y aquí está Griselda para enseñar a Danielito a hacer lo bueno. Y no solo, gracias a Dios, no solo está Griselda. Está la abuelita, está el abuelito, están las tías, están las primas. Y está la iglesia. Están los pastores que él ya identifica. Están los hermanos, están las maestras. Hay de dónde, hermano, hay de dónde Dios nos enseña a hacer lo bueno. Y por ahí se diga, no, a mí nadie me pega, ni me ve, ni me dice, no tengo padre, ni madre, ni pelo que me da. Entonces, sea autodidacta. La onda de hoy es ser autodidacta. Hoy eres un exitoso profesionista si tú eres autodidacta. Si no necesitas maestros, si tú buscas y Dios nos ha dado la suficiente inteligencia. Y si eso lo aplicamos en el área espiritual, hermano, Dios lo va a hacer. Si tú dices, Señor, enséñame, tú a mí, enséñame. No hay quien me enseñe, no me tienen paciencia, no me explican como yo necesito. Soy torpe tal vez, soy lento. Tú enséñame. ¿Tú crees que Dios va a decir no? Tú límpiate a alguien como puedas. Dios no es así, hermano. Dios es hermoso, Él es maravilloso. Él está con nosotros hoy, recordándonos que es necesario que limpiemos nuestra vida, que quitemos esas manchas que están ahí. No, hermana, no. Yo no tengo ninguna mancha. Es que a lo mejor no te alcanzas a ver acá atrás, ¿no? A veces pasa así. A mí me ha pasado, yo te digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Y hermano, es importante, yo quiero que tú tengas en mente esa 1, 2 o 3, con 3, con eso me conformo yo, hay que gloria al Señor. Esas manchas que hay ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y quiero pedirte que vayas a segunda carta a los Corintios, en su capítulo 7, en el versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a limpiarme? ¿De qué habla el apóstol aquí? Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? En el versículo, tienes ahí tu Biblia, en la parte B del versículo 16, arribitita de donde estamos, dice, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuál es su promesa? Habitar en nosotros. Que nosotros seamos su habitación, que nuestro cuerpo sea su habitación, hermano. Y dice, andaré entre ellos. No solo va a habitar en nosotros, va a rodear
varias veces que no quiere o que no entiende, o estamos abriendo nuestros horizontes y ahora sabemos que hay etnias en lugares donde no han escuchado de Jesús, y hoy tú y yo somos bendecidos de poder ser hijos de Dios. Dice, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué precioso, hermano, qué precioso, porque no andamos al desamparo. Dios no nos pide que nos santifiquemos y nos deja ahí. Dice, yo estaré con ustedes, ustedes serán mi habitación, yo andaré con ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y hermano, Él ama a su pueblo, Él cuida a su pueblo, Él bendice a su pueblo, Él socorre a su pueblo, Él no abandona a su pueblo. Y dice, continúa diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿De qué habla aquí, hermano, el apóstol Pablo en este versículo 17, que dice salid de en medio de ellos? Cuando el apóstol habla esto, no dice que no nos juntemos con los demás. Al contrario, hay que juntarnos para que ellos nos conozcan y conozcan a Dios a través de nuestra vida. Pero en este pasaje dice salir, esta palabra salir implica dejar las prácticas pecaminosas, que salgamos de las costumbres en las que andan los demás, que nosotros andemos en otra vida diferente, en la vida que Él nos ha enseñado. Que nosotros salgamos, dice aquí, y si nosotros salimos, ¿qué dice aquí, hermano? A ver, ¿ya se está durmiendo? Qué bueno que no. Ay. Dice que si nosotros dice salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Él nos va a recibir, hermanos, si nosotros salimos de las costumbres que todavía arrastramos. Porque sí, Dios ha hecho una obra, y sí, Dios nos ha cambiado, y sí, Dios nos ha perdonado, pero hay cosas que no hemos sacado de nuestra vida. Hay cosas que decimos, ay, no está mal, o no le molesta tanto al Señor. Pero ese a lo mejor es nuestro pensamiento y no es el pensamiento de nuestro Dios. Y arriba, hermano, en el versículo 14 dice, no nos unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente o el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y no es un pasaje aislado, hermano. Dios nos dice salir de en medio de ellos. No nos unamos a yugo desigual. Y cuando yo era jovencita y andaba en mis 20 años, siempre nos decían, no te unas a yugo desigual. Y yo dije, no, Señor, no, tú lo dices y yo así lo haré. Pero no solo es en ese aspecto, pero que sí lo es y es importante, es importante. Yo quiero decir a los jóvenes que es importante, muy importante. Cuando habla aquí de que no nos unamos a yugo desigual, quiere decir que no tengamos relaciones tan estrechas, que no hagamos vínculo profundo alianzas con el que no conoce a Dios. Porque de por sí te batallo para seguir a Dios, para hacer su voluntad. Si yo me asocio, si yo hago negocios con gente que no conoce a Dios, pues tenemos que hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Para que sobresalga el negocio. Si yo inicio una amistad o tengo una amistad profunda con alguien que no conoce a Dios, pues me va a invitar a su cumpleaños y en su cumpleaños me va a invitar una copita, 2, 3 o 4, otra cosa. Ahora ya hay otras cosas. O voy a llevar a cabo actividades que no me edifican, que no me ayudan a permanecer en santidad. Y ni decir del noviazgo, hermanos, abusados. Porque la vida matrimonial no es fácil. Y si la persona con la que te unes, con la que haces pacto, no cree lo que tú crees,
color de hormiga, dijeron por ahí, negra, y de las rojas que tienen alas y pican y no ronchones. Yo quiero que hoy nosotros podamos reflexionar en ese pasaje, que nosotros no sigamos el consejo del apóstol Pablo, el consejo de nuestro Dios, que no nos unamos a ese yugo desigual, que nosotros salgamos en medio de ellos y no quiero que tú digas, ay, no, ya no me voy a votar, no. Estamos hablando de relaciones estrechas, de relaciones profundas, es eso. O sea, si vamos a hablar con la gente, si vamos a platicar con ellos, si los vamos a compartir, si vamos a trabajar, si vamos a estudiar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero no con una relación tan profunda. ¿Por qué, hermano? Porque a mí, no sé si a ti, pero a mí eso me puede debilitar. Eso puede debilitar mi caminar con Cristo. Eso puede hacer más probable que yo transgreda los mandamientos de Dios. Y dice aquí el versículo, dice, y yo os recibiré. Si nosotros salimos de eso, entonces Dios nos va a recibir. Y dice, y seré para vosotros por Padre. Qué precioso, hermano. Qué precioso que yo veo a veces hermanos que se sienten muy orgullosos de que su papá es un buen papá. Y digo, ay, me da gusto por ellos. Pero ¿sabes qué? Tú sientes orgulloso de que tienes el mejor papá del mundo. El más poderoso, el más grande, el más hermoso, el más misericordioso, el que nos ha amado con amor eterno y que hoy habla nuestra vida porque quiere permanecer en comunión con nosotros. Dice, y vosotros seréis mis hijos. Y fíjate qué bonito, hermano. Me gusta mucho como aquí dice, e hijas. Porque siempre, o no siempre, ¿verdad? Pero por ejemplo en la cultura judía siempre se referían a los varones. Y aquí el apóstol Pablo dice, vosotros seréis hijos e hijas. Que no se queden afuera. El apóstol dice, no vayan a creer que nada más los varones, ya ven cómo son los judíos. Que quede bien claro, que yo seré su padre y que ellos serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Hermano, ¿eso será suficiente? ¿Esas promesas son suficientes? ¿Son recursos suficientes para que nosotros, dice el capítulo 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas que leímos, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque por ahí dicen, no, pues que la carne haga lo que tiene que hacer y mi espíritu alaba al Señor. No. Si tú piensas eso, apréndete este texto. Pero vamos a hacer el examen la siguiente semana. Dice que nos limpiemos con estas, teniendo en cuenta, teniendo en mente, viviendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Esa santidad puntual que Dios nos dio, si nosotros vivimos bajo esas promesas, vamos a permanecer en esa santidad. Dice aquí el pasaje, en el temor de Dios. Esa es la clave. En el temor de Dios. ¿Que quiero hacer esto? ¿Qué piensa Dios? No. ¿Que se me antoja hacer esto? ¿Qué piensa Dios? No. Que nosotros podamos tener temor a Dios, que nosotros podamos siempre contemplar a Dios en nuestra vida. La palabra nos enseña que Dios, conociendo nuestra carne, nuestra humanidad, yo digo, no, pero después, digo, no, pero para allá voy. Digo, no, pero no siempre lo cumplo. O no siempre digo que no. O tú siempre sí dices que no. Sí, te felicito porque Dios está con nosotros, porque su Espíritu está con nosotros y somos capaces de hacer eso. Pero si no, la palabra Dios es tan precioso que dice, no, esa gris es, no. ¿Ahí dónde la ven? Dice, no, pero ahí va. Y dice, voy a darle este pasaje a mi amada hija, un poco desobediente,
4, del 15 al 16. Vamos allá, hermano. Dice el 14, Hebreos 4, 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, sí, ay, gracias, Señor. Tú sabes que soy débil. Por eso caí, porque soy débil. Pero Cristo vivió aquí, Cristo tuvo carne igual que tú. Cristo se enfermó de seguro. Cristo se dolió, Cristo vivió así como tú vives. Y hermano, dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero, ay, pues sí, porque él era Dios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pero estaba en la carne. Él dejó su trono de gloria, dejó su deidad, dejó su señorío allá y descendió aquí como carne, como cumplió 2, cumplió 3, como el Danielito, ahí andaba. Todo eso lo vivió el Señor. Dice aquí en semejanza, pero sin pecado. Conociendo Jesús, que a veces nosotros decimos no, pero ahí vamos, dice: acerquémonos pues confiadamente. Hermano, ese pecado, esa desobediencia que hoy tú recordaste que es algo de pedir, ¿la tienes ahí o ya se te olvidó? No la neguemos, no la ocultemos, no nos alejemos de Dios. Dice aquí el pasaje: acercaos, porque a veces cuando hacemos cosas malas tendemos a alejarnos de Dios. Adán lo hizo lo malo, se escondió. Y Griselda a veces hacía así. Pero Dios nos dice: acércate. Acerca esa situación, ese sentimiento, esa acción, acércala. No te alejes. Confiadamente. Porque Cristo vivió en esta carne. ¿Por qué confiadamente? Porque Él lo sabe, hermano. Él lo sabe. Y ahorita puedo estar buscando en mi mente: ¿cuál, hermana? ¿Cuál? No tengo. ¿O cuál de todos? Pero Dios ya los conoce. Dios nos ve, está viendo lo que hacemos. Nuestra esposa no nos ve, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra mamá, el profesor, nuestro jefe, no nos ven, pero Dios sí. Él conoce el intento de nuestro pensamiento. Es maravilloso, hermano. Entonces acerquémonos confiadamente. Y dice el pasaje, continúa diciendo: al trono de justicia. Pecaste, te portaste mal. Al trono de gracia, de ese favor inmerecido. Acerquémonos, hermano, confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar. Ahí está tu oportuno socorro. Ahí está la respuesta a ese pecado, a esa acción inadecuada que está delante de nosotros, que está interponiéndose entre Dios y nosotros. Hay que alcanzar misericordia, dice, y hallar oportuno socorro. Hallar gracia y oportuno socorro. Dios no nos va a desechar, hermano. Al contrario, va a derramar de su gracia y va a tomarnos y nos va a dar oportuno socorro, oportuno, antes de que sea más grande, antes de que estemos más hondo, antes de que nos vayamos, antes de que nos recoja el Señor. Acerquémonos confiadamente. Qué precioso, hermano. Qué precioso, porque cuando nosotros hacemos algo malo y nos acercamos a confesar nuestro pecado con nuestra mamá, pues ya sabemos que nos va a dar la letanía, nos va a levantar, nos va a dar un castigo. Y sí, está bien, porque necesitamos eso para aprender, si no se nos olvida. Pero en este pasaje Dios nos dice que Él nos perdonará, que Él
que nosotros nos acerquemos y alcanzaremos misericordia y oportuno socorro. Y sigue, quisiera que viéramos uno más, dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, no ocultemos, hermano. Confesemos nuestros pecados delante de Dios para permanecer en santidad, para que no solo sea esa santidad puntual que Jesucristo y que Dios nos dio cuando creímos en Él, sino que permanezcamos, que vivamos esa santidad progresiva, que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y porque Él es justo, dice, para castigarnos. ¿Sí dice así? Dice para perdonarnos ¿y de qué hablábamos hace ratito? De limpiarnos, hermano, de lavarnos. Dice entonces que Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, de toda, por si ahí dices, no, Señor, esta sí está difícil que me la limpie. No, hermano, no hay imposibles para nosotros. Si nosotros nos acercamos y confesamos a Dios nuestro pecado, nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, Él perdonará nuestro pecado. Y este versículo que leíamos de 2 de Corintios dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que obedecer a Dios, hermano. En Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. A veces, hermanos, somos tan bárbaros que solo siendo inteligentes podríamos librarnos. Solo usando el sentido común podríamos dejar ese pecado, pero no, a veces no actuamos así. Pero ahí está la palabra, ahí está Dios, quien nos dice, deseo que tú permanezcas en santidad, porque Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Nos pide que seamos santos porque Él nos ha dotado de santidad cuando nos salvó, porque Él ha dejado sus promesas, porque Él ha dejado su Espíritu para que nosotros nos limpiemos y podamos permanecer en santidad. Necesitamos conocer más a Dios. Te digo, cuando yo escuchaba a este niño decir lo que decía, dice, sí, Señor, tú complementas tu palabra. A veces pensamos los predicadores, la alabanza o el que dio el testimonio ya me ganó la predicación, ahora que predico. Pero no, Dios va complementando, Dios va preparando nuestra vida para que nosotros podamos abrazar su palabra. Necesitamos entender la santidad de Dios, que su santidad sea revelada a nosotros, para que nosotros tengamos temor de pecar contra Él. Y voy a cerrar con la lectura de este pasaje, hermano. Quiero pedirte que te pongas de pie. Dice Tito 2, 11 y 13. Lo voy a leer en estas versiones, en dos versiones. En la de Dios habla hoy en lenguaje sencillo, porque son a veces un poco más claras para nosotros. Dice Tito 2, 11 y 13. Después de que demos lectura, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros. Dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad que Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a que deseemos y los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y piedad, mientras que llegue el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú dices, no, aquí este pasaje es tan hermoso. Lo voy a leer nuevamente y oramos en la versión del lenguaje sencillo. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ofreció la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor
que Dios nos enseña que debemos de dejar de hacer lo malo y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que debemos de vivir en este mundo siendo honestos, fieles a Dios y pensando bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor.